Hola, soy Celeste Buffon y quiero compartirles la historia educativa de mi familia atravesada por contextos histórico-políticos y por una fuerte creencia en el poder de la educación como herramienta de transformación. Vengo de una familia sin tradición universitaria, pero con una persistente búsqueda de progreso. Mis bisabuelos eran inmigrantes o hijos de inmigrantes y no tengo registros educativos de ellos, pero sí sé que creían en el trabajo como único medio para salir adelante. Mis abuelos nacieron entre 1929 y 1935. Vivieron una Argentina en transformación, con un sistema educativo aún muy restringido en su alcance. Como dice Vysotsky, en esos años la escuela primaria era laica, pero en 1943 la religión volvió a ingresar por decreto. En ese clima ideológico de defensa nacional y de crecimiento del país, mis abuelos fueron criados. De mi abuela Aide no tengo demasiado registro, pues falleció cuando mi papá era joven. Mi abuelo Miguel nació en el Delta, fue a una escuelita primaria en la isla, aprendió a leer, escribir y a hacer unas cuentas básicas, y el resto lo aprendió con el cuerpo, trabajando en la marina, reparando barcos, aprendiendo geometría a través de la práctica, como lo explica Pérez Gómez, quien señala que la enseñanza se da en contextos singulares atravesados por decisiones éticas y políticas. Su sabiduría experiencial era su mayor recurso. Mi abuela María, la mamá de mi mamá, nacida en 1929 en La Boca, no pudo continuar sus estudios tras la primaria. No la dejaron. Su destino era ser ama de casa, pero su pasión era la pintura. Solo accedió a clases informales en el barrio. También, como señala Barco, esas desigualdades históricas eran consideradas justas. Ella no pudo elegir, solo aceptar lo que le era dado. Mi abuelo José, el papá de mi mamá, fue el único abuelo al que conocí y lo tuve vivo conmigo y cerquita hasta que fui un poco más grande. Nació en Viedma en 1930, solo hizo la primaria porque debía trabajar. Aprendió electrónica de manera empírica y trabajó en General Electric, primero como empleado y luego llegó a ser capataz y supervisor. Y un tiempo en la Policía Federal arreglaba radios, un tema del que no hablaba demasiado. Norma Pavigliatini diría que su acceso a la educación fue un derecho formal, pero limitado desde lo real. La secundaria en su época era solo para unos pocos. Fue él, sin embargo, quien me inspiró a estudiar enfermería. Recuerdo cuando me contó internado que los alumnos de enfermería lo hacían reír y esa fue mi señal. Murió casualmente un 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, el primer día que yo pisé la pediatría, que es mi lugar, una coincidencia que elegí transformar en destino. Mis padres nacieron en los años 60, hijos únicos, ambos, crecieron con la expectativa de poder hacer más a través del estudio. Mi papá Jorge fue criado Mi papá Jorge fue criado por su abuela. Aunque el contexto no era el mejor, ingresó a una escuela privada en Tigre, fue un estudiante brillante. Como explica Guillermo Ruiz, las reformas educativas fueron abriendo puertas, pero también reforzando desigualdades. Su pase de año por mérito es un ejemplo de esto. Estudió en una escuela técnica con orientación en química y al terminar ingresó al servicio militar en plena guerra de Malvinas. Allí se transformó en auxiliar de enfermería. Se formó para eso, pero decidió nunca más volverlo a hacer. Intentó estudiar ingeniería química en la UTN, pero abandonó por incompatibilidad laboral y más tarde, con una familia ya formada, estudió psicología social. Hizo un profesorado y una maestría. Como dice Steinman, el ingreso libre a la universidad no garantiza permanencia ni egreso. Mi papá estudió en cuotas, como muchos años. Años después, volvió a las aulas como docente. La educación, aunque diferida, le permitió reinventarse. Mi mamá, en cambio, Nora, eligió primero la escuela técnica, también en química, allí se conocieron, y luego el arte, después de jubilada, porque se dedicó a ser docente. Mientras nos criaba, se formó como docente en el nivel inicial y luego en el nivel primario. Sin embargo, le gustaban mucho los chicos del jardincito de infantes. Como relata Pagano y Finnegan, tras la LES, la
Ley de Educación Superior de 1995, el cambio en los planes de formación lo obligó a sumar cursos para competir con nuevas egresadas. Recuerdo cuando era chica acompañarla los sábados por la mañana a una escuela donde su TEBA les dictaba cursos para poder alcanzar el puntaje y poder posicionarse mejor y elegir mejor el cargo. La formación docente era constante, pero también bastante precarizada. Ella optó siempre por la educación pública, convencida de su valor como derecho. Como dice Isch, enseñar en una escuela privada no es lo mismo que hacerlo en una escuela pública. Una garantiza derechos, la otra responde un empleador. Con esfuerzo, mi mamá fue directora de un jardín estatal de la provincia de Buenos Aires y se jubiló como directora. Hoy ya retirada es que estudia arte. Cerró el círculo que la conectaba con su madre, aquella que bordaba y pintaba en la boca. Pero ahora mi historia. Soy la mayor de 3 hermanas, la única que estudió una carrera universitaria. Fui a jardín y primaria pública. Recuerdo un aula de casi 40 alumnos donde el aprendizaje era lento. Mi mamá, al ver que yo ya sabía leer y escribir en casa, decidió cambiarme a una escuela en Ciudad de Buenos Aires, pública también. Como dice Barco, esas elecciones familiares están determinadas por el capital cultural, económico y de tiempo. No todos pueden llevar a sus hijos a otra ciudad cada mañana. Hice la secundaria en una escuela privada. Yo quería ir al Nacional Buenos Aires, pero mis padres no me podían llevar hasta allí y sola no era una opción para viajar. Así que en la escuela secundaria conocí a mi compañero de vida, por un lado, y por otro me fue muy bien. Participé en olimpiadas y en ese trayecto también fui mamá. Cuando decidí estudiar la carrera universitaria, empecé medicina, pero la exigencia del CBC, la crianza de un niño que se enfermaba como todo niño, hizo que cambiara de rumbo. Y la historia de mi abuelo con los enfermeros me hizo elegir enfermería. Como dice Rinesi, la universidad no es fácil, hay que quemarse las pestañas. Yo lo hice, pero el CBC era un universo completamente distinto a la secundaria. Como menciona Andrade Schneider, las escuelas deberían preparar mejor para ese salto. Hoy soy licenciada en enfermería y también docente, por eso estoy haciendo este profesorado. Como dice Pérez Gómez, enseñar requiere creatividad y juicio ético. Intento formar enfermeros críticos que sepan fundamentar lo que hacen. Aquí estoy en una lucha por el reconocimiento de la profesión como tal y en una jornada de enfermería. La verdad, me encanta lo que hago y a lo que me dedico. Ahora, nuevas generaciones y nuevos desafíos. Mi hijo, por supuesto, también recibió ese bichito del estudio. A veces incluso me pregunto si fui poco flexible. Eligió una escuela técnica, aunque hoy no quiere ser ingeniero, pero está haciendo el CBC para estudiar económicas. Trabaja, pero ve que los buenos empleos requieren formación. Esa conciencia, como señala Elstein, nace cuando el saber se vuelve movilizador. Y eso fue lo que le transmití. Es egresado del Colegio Ragio, una escuela técnica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mi pareja también estudió, pero de más grande. Su secundaria fue discontinua, primero en un privado, donde no lo aceptaron por ser un poco revoltoso, luego en un público, pero que era de baja calidad, luego en el turno noche y finalmente en un programa de adultos. Su experiencia refleja lo que dice Tentifani, citado por Asprela, sobre la exclusión social y cómo la escuela secundaria no ha sido para todos, aunque lo haya prometido. Como explica el video del canal Encuentro, la secundaria argentina pasó por muchas etapas. Justo mi hijo Joaquín egresó de la escuela Ragio cuando cumplió 100 años con el lema "Nunca mucho, costó poco". Y es así, la educación cuesta en tiempo, esfuerzo y muchas veces en condiciones difíciles. Por último, retomo a Romero cuando habla del malestar en la escuela secundaria. ¿Qué sentido tiene hoy una estructura rígida? ¿No sería más inclusivo acaso permitir itinerarios flexibles como los de algunas universidades? Yo creo que sí, porque el derecho a la educación no es solo entrar a una escuela, sino permanecer, elegir, ser acompañado y egresar con sentido. Cierro mi trabajo con esta frase de Elstein: la principal preocupación debe pasar por restituir los saberes existentes
como saberes movilizadores para la formulación de nuevas preguntas por parte del que aprende. Y si estoy hoy acá preguntándome cómo formar futuros profesionales, es porque mi familia, con sus luchas, sus esfuerzos y sus decisiones, me mostró que estudiar no es solo acumular títulos, es transformar el destino. Muchas gracias.